voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, bienvenidos a esta clase número 12. Recuerden que nosotros, esta clase 12 estaba partida en dos. En la primera parte, recuerden que nosotros vimos la ley de inducción, perdón, la ley de Biot-Savart. Y vamos a comenzar haciendo un repaso de esta ley. Recuerden ustedes que en la clase número 11 nosotros habíamos introducido la ley de fuerzas, que era la ley de Lorentz. La ley de fuerzas entre cuerpos cargados que están en presencia de un campo magnético. También esta fuerza de Lorentz es conocida como fuerza magnética. Y un hecho que lo vamos a ver la clase que viene seguramente, es que a diferencia de lo que ocurre con electrostática, en magnetostática, la ley de fuerzas, hay más de una. En general hay tres. Dos de ellas ya se han dejado de usar por motivos que luego vamos a ver, y la que comúnmente se utiliza es la fuerza de Lorentz o fuerza magnética. Bueno, nosotros se introduce esta ley de fuerzas. Recuerden que es la fuerza que aparece sobre una partícula cargada, en movimiento y en presencia de un campo magnético que llamábamos B. Es decir, la presencia del campo magnético estaba dada por la intensidad de campo magnético B. En esa clase nosotros no hicimos mayores detalles sobre, no hablamos, no dimos detalles sobre cómo es el campo magnético B que se expresa a través de él. En la clase anterior sí, y dimos que la ley de fuerzas, es decir, la ley que me permite a mí conocer la intensidad de campo magnético es la ley de Biot-Savart. Recuerden que también en el campo magnético, así como ocurrió con el campo eléctrico, esta intensidad de campo magnético es una medida de la perturbación que aparece en el espacio como consecuencia de la existencia de una corriente eléctrica. Como las corrientes siempre están en cables conductores, las fuentes entonces de campo magnético son los cuerpos conductores que transportan corriente. Esto es lo que nos dice Biot-Savart. Y la expresión de esta ley de Biot-Savart es la que ustedes pueden ver aquí. En el miembro de la izquierda está delta B de P, que representa la intensidad de campo magnético en un punto P del espacio. ¿Por qué el delta? Bueno, porque como verán, esto es producido por, permítame volver aquí, por este trozo de material conductor. Recuerden ustedes que nosotros habíamos introducido un sencillo experimento, era un cable conductor que transportaba una corriente y esta corriente era generada por la existencia de esta batería. Y yo quería saber o averiguar cuál iba a ser la perturbación que iba a aparecer en un punto P debido a la existencia de este cable que conduce corriente. Yo voy a comenzar viendo qué es lo que produce un pequeño trozo de material del cable original. Este cable tiene una longitud delta X. Recuerden, no es que yo corté el cable, porque si no, no hubiese, si yo corto el cable no hay corriente, sino que yo es como que en este círculo punteado pongo una lupa particular y esa lupa particular me permite a mí conocer lo que pasa en esa región del espacio. Y lo que ocurre en esa región del espacio se ve, aparece como consecuencia de esta perturbación en el punto P. Y entonces tenemos que la ley de Biot-Savart es la expresión que vemos en el miembro de la derecha, mu sub 0 sobre 4 pi por i,
por delta X. Recuerden que delta X es un vector que tiene como dirección, la dirección del vector está dada por una recta y esta recta es tangente al cable conductor. El sentido es el sentido de la corriente y el módulo representa la longitud del trozo de material conductor que yo estoy analizando. Producto vectorial, el vector posición R. Recuerden que el punto P, en donde yo quiero calcular la intensidad de campo magnético, es un punto del espacio y ese punto queda, su posición queda determinado por el vector posición R, dividido R cubo, donde R cubo es la distancia que hay, donde R es la distancia que hay entre el trozo de material conductor y el punto P. Bueno, recuerden que Biot y Savart introducen una constante que es la permitividad magnética del vacío, así como en electrostática el campo eléctrico, cuando se introduce, disculpen, la noción de campo eléctrico, se introduce la constante epsilon cero como la permitividad eléctrica del vacío. Acá Biot y Savart introducen esta nueva constante cuyo valor numérico es 10 a la menos 7 y las unidades en que se mide son newton por amper cuadrado. Bueno, delta X, como dijimos, es el vector definido en la clase anterior, es el vector delta X. Bueno, si yo quiero dibujar este vector en el punto P, tendría que saber primero la dirección. Recuerden que una cosa que debe ser tenida en cuenta, la relación que hay entre la intensidad de campo magnético, el vector de intensidad de campo magnético y el resultado, el vector que resulta de llevar a cabo este producto vectorial entre el vector delta X y R, están relacionados por esta constante de proporcionalidad que es mu sub 0 sobre 4pi dividido R cubo. Bueno, como vimos, mu sub 0 sobre 4pi es una constante positiva. La corriente nosotros hemos asumido que siempre tiene un signo positivo. R dijimos que es una distancia al cubo, va a seguir siendo positiva. Por lo tanto, noten ustedes que la dirección y sentido que va a tener el vector delta BDP es la dirección y sentido, va a coincidir con la dirección y sentido del vector que resulta de realizar el producto vectorial. Así, nosotros vemos que la dirección que va a tener delta BDP, que está dada por una recta, y esa recta tiene que ser perpendicular al plano que contiene ambos vectores. Si vamos a la figura, el plano que contiene el vector delta X, que se ve aquí, y el vector R es el plano XY. Por lo tanto, la dirección del vector delta BDP es perpendicular a este plano. La única recta perpendicular al plano XY es el eje Z. Por lo tanto, delta BP va a tener componente en Z. Lo que queremos averiguar ahora es si esta componente es positiva o negativa, es decir, queremos saber el sentido que va a tener este vector. Para ver el sentido, bueno, echamos mano, permítanme volver aquí, echamos mano a alguna de las reglas. Recuerden que estas son reglas mnemotécnicas, que no tienen un fundamento ni físico ni matemático. Y entonces nosotros habíamos echado mano de la regla de la mano derecha, que ¿en qué consiste? Si yo mi mano derecha abierta la pongo sobre el eje X de manera tal que la yema de mis dedos apunten hacia las X positivas, y yo cierro la mano de la única manera que puedo cerrarla, es decir, cierro la mano hacia el segundo vector, que es el vector R, veo que el pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Esto significa que el sentido que va a tener el vector que resulta de realizar el producto vectorial tiene sentido hacia las zetas positivas. Es decir, de ahí es que yo he dibujado aquí en la figura de la izquierda un círculo con un punto. Recuerden ustedes la notación que habíamos introducido, de manera tal que delta BDP va a tener dirección Z y sentido hacia las zetas positivas. Bueno,
una vez que tenemos la dirección y sentido, resta calcular el módulo del vector. Para eso tomamos módulos a ambos miembros. El módulo, tomando módulos al miembro de la izquierda, obtenemos el módulo del vector delta BDP, y tomando módulos al miembro de la derecha y recordando que el módulo de un producto es el producto de los módulos, se obtiene que mu sub 0 sobre 4pi dividido r cubo, y debemos realizar el módulo del producto vectorial. Recuerden que el módulo del producto vectorial es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman ambos vectores. En esta situación particular, el ángulo que forman ambos vectores, delta x y el vector posición, es θ. De ahí que surge el seno de θ. Noten ustedes que en el numerador tenemos módulo de R, en el denominador tenemos módulo al cubo de R, se pueden simplificar y obtenemos esta expresión. Aquí se observa que el módulo del campo magnético va como la inversa al cuadrado de la distancia que hay entre el elemento delta X y el punto P. Esto ya es un tipo de comportamiento que nos viene acompañando desde el primer día de clase, pero no debe de olvidarse que la naturaleza vectorial del campo eléctrico y del campo magnético son totalmente distintas. Y ahora se van a poner de manifiesto. Ya vemos que el campo magnético es perpendicular al vector R. El campo magnético es perpendicular al vector R. Bueno, luego habíamos hecho unos ejemplos, 3 aplicaciones. La primera aplicación de la ley de Biot-Savart que habíamos hecho es muy sencilla. Era el producto de epsilon 0 por mu sub 0. Y recuerden que eso, después de una sencilla operación de aritmética, encontramos que la raíz cuadrada de la inversa del producto epsilon 0 mu sub 0 es la velocidad de la luz en el vacío. Recuerden, quien hizo esto, dicen que fue James Clerk Maxwell, el de las ecuaciones de Maxwell que vimos el primer día de clases, y él entonces se dio cuenta que esto no era una casualidad, sino de que la luz debe ser una combinación de efectos eléctricos y magnéticos, y a partir de ahí tomó el desafío de encontrar cuál era esa relación entre estos dos campos. Bueno, la segunda aplicación que hicimos era la de una partícula puntual, positiva, que se trasladaba con movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, que esta partícula describía una trayectoria que es una línea recta, el módulo del vector velocidad es constante, el módulo del vector velocidad instantánea es constante y mucho menor que la velocidad de la luz en el vacío, dado que ahora tenemos con qué comparar las velocidades de los cuerpos. Bueno, es así que esta partícula comenzó su movimiento en algún punto del eje X negativo, y entonces se viene trasladando por el eje X con sentido hacia el origen. En el instante en que llega al origen, yo tomo una foto, que es la que se ve aquí en la figura. He colocado mi sistema inercial, X, Y, Z positivo apuntando hacia ustedes. Y aquí yo quiero averiguar el campo magnético que genera en un punto P, que está determinada su posición por el vector posición R. Y además esta partícula en ese instante tiene un vector velocidad instantánea, que es el que se ve en la figura. Bueno, ¿qué es lo que me dice la ley de Biot-Savart? ¿Cuál es el campo magnético que genera esta partícula en el punto P? Bueno, vamos a comenzar calculando su módulo, y el módulo tiene esta expresión, donde recuerden ustedes que en este caso X representa la distancia que recorre la partícula en un cierto tiempo delta t. Como el movimiento rectilíneo y uniforme, delta X puede ser B por delta t, y que es la corriente
es Q sobre delta T, y reemplazado todo esto nosotros obtenemos esta expresión. Expresión que es la expresión del módulo del campo magnético. Noten ustedes que también va como la inversa al cuadrado de la distancia, y que si yo quiero escribirla en términos del vector velocidad instantánea y del vector posición del punto, tiene esta expresión. Este es el campo magnético que genera una partícula cargada en un punto P del espacio. Bueno, ¿qué ocurría entonces? Que si yo trabajaba un poco esta expresión, uno la podía escribir que el campo magnético queda expresado en términos del campo eléctrico que genera esta carga puntual en el punto P. Recuerden ustedes que el campo eléctrico que genera una carga puntual en reposo y el que genera la misma carga pero en movimiento rectilíneo uniforme tiene la misma expresión. Recuerden que nosotros en el capítulo de electrostática estamos tratando con partículas estáticas cuya sumatoria de fuerzas es cero. La sumatoria de fuerzas es cero, significa que o bien está en movimiento rectilíneo uniforme o bien está en reposo. Bueno, de ahí es que el campo eléctrico de una carga puntual en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme es el mismo. Y entonces obtenemos que el campo magnético queda expresado en términos de la velocidad de la partícula del campo eléctrico. Y acá se pone de manifiesto lo que yo les decía, la diferencia que hay en la naturaleza vectorial del campo eléctrico y el campo magnético. Mientras el campo eléctrico es proporcional al vector posición, el campo magnético es perpendicular al vector posición. Este hecho de la perpendicularidad entre el campo eléctrico y el campo magnético es algo que nos va a acompañar por el resto del curso. Es más, de las ecuaciones de Maxwell se puede obtener de que estos dos campos, en las circunstancias que nosotros vamos a trabajar en este curso, siempre van a ser perpendiculares. Bueno, esto traía como consecuencia el hecho de que observadores en distintos sistemas de referencia, en distintos sistemas inerciales, observaban diferentes cosas. Por ejemplo, el que estaba en un sistema en movimiento, en reposo respecto a la partícula, en este caso el sistema S', él solamente iba a medir, como la partícula estaba en reposo, él solamente va a medir campo eléctrico. En cambio, el observador que está en un sistema S, en donde la partícula está en movimiento rectilíneo y uniforme, y bueno, él va a medir, además del campo eléctrico que medía el anterior observador, también va a medir campo magnético. Es decir, observadores diferentes dan lugar a diferentes circunstancias. Y habíamos terminado la clase con la conclusión de que no se cumplían las leyes de Newton, ¿recuerdan? La ley de Lorentz, la ley de fuerzas de Lorentz, no cumple con las leyes de Newton. Bueno, y ahora vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy comienza en donde comenzó anteriormente la clase, es decir, yo tengo un cable conductor, yo sé el campo el campo magnético que genera un trozo de cable. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un cable, como se ve en la figura A, dispuesto de manera que la mitad del cable, la mitad de la longitud del cable, está sobre las X negativas y las otras sobre las X positivas? Recuerden que acá se ve que hay una batería, porque si no hay batería, no puede haber corriente. Es decir, que yo tengo un cable de longitud L, un cable conductor de longitud L que transporta una corriente constante. La batería tiene una diferencia de tensión constante y va a generar una corriente constante, es decir, una corriente directa, una corriente continua. Bueno, ¿cómo dispongo yo? Se ve en la figura el cable.
en el sistema inercial X, Y, Z positivo apuntando hacia ustedes? Bueno, como dijimos, la mitad de la longitud del cable está sobre las X negativas y las otras sobre las X positivas. ¿Cuánto vale L? Bueno, L es arbitrario, puede valer 1 metro, 10 metros, 100 metros, 10 kilómetros, en fin. Es un cable. Por ahora, de longitud, no vamos a establecer condicionamientos. ¿Y qué es lo que quiero averiguar yo? Lo que yo quiero averiguar es el campo magnético que genera este cable que transporta una corriente I en un punto P, y ese punto P está ubicado a lo largo del eje Y positivo. Noten ustedes que en la figura B yo ya no dibujé la batería, pero sí dibujo la corriente. ¿Por qué? Porque la ley de Biot-Savart me dice que las fuentes de campo magnético son las corrientes que circulan por cables conductores. Nosotros hasta ahora la única forma de que existe una corriente es que se mueva en un campo, en un cable conductor. Yo para transportar corriente, para transportar cargas de un punto a otro del espacio, esos dos puntos los tengo que unir a través de un cable conductor y tengo que poner un agente externo que hace que se muevan las cargas, porque las cosas solas no se van a mover. Bueno, lógicamente, sabiendo esto, yo ya no voy a dibujar la batería, pero la batería está, no es que la desconecte, está y queda, su presencia se ve, se pone de manifiesto a través de la corriente I. Bueno, el punto P donde yo quiero calcular el campo magnético que genera este cable conductor de longitud L, tiene coordenadas 0, I. Es decir, que el punto P está a una distancia I del cable. Bueno, ¿cómo puedo proceder para calcular este campo magnético? Bueno, vamos a ver. Para ello, yo sé lo que produce un trozo de material conductor. Un trozo que tiene una longitud delta X que siempre es mucho menor que la longitud total del cable. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer para calcular esto? Y bueno, voy a subdividir el cable en M partes, no necesariamente iguales. Cada parte tiene una longitud delta X y le voy a poner un subíndice L. ¿Por qué? ¿Cómo hago yo esta subdivisión del cable en M partes? Con la mano derecha tomo el cable, con la mano izquierda tomo el cable y con la mano derecha tomo una tijera y entro a cortar el cable en M partes. No necesariamente tengo que tener el cuidado de que todas las partes sean iguales. Ahora, ¿qué ocurre? Cada parte, yo después en algún momento, yo ahora particioné el cable, pero después al final tengo que volver a armar el cable. Y entonces para hacer fácil el armado, a cada trozo que voy cortando le pongo un número. De manera tal que cuando tenga que reconstruir el cable, gracias a ese número yo voy a poder armar el cable original. Ese número está dada por el subíndice L. Y L puede tomar los valores 1, 2 hasta M. ¿De qué manera yo subdividí el cable? De la manera que se ve aquí en la figura. Por ejemplo, el primer trozo, delta X1, se encuentra aquí en un extremo. Luego tendré el trozo genérico, delta XL. Y así sucesivamente hasta el último pedazo en que corto el cable, que es delta XM. Así yo he cortado, he particionado este cable. Ahora bien, para yo aplicar la ley de Biot-Savart, lo que necesito no es conocer solamente la longitud de cada cable, sino necesito conocer el vector delta X. Y recuerden que para ir del trozo de cable al vector delta X, y bueno, yo tengo que introducir la dirección y sentido. Vamos a tomar genérico el trozo delta XL.
Delta XL es un trozo de la subdivisión del cable que se encuentra a una distancia XL del origen del sistema inercial con el cual yo estoy trabajando. Ahora, por ese trozo circula corriente. Y entonces, vamos a la dirección. Dijimos que la dirección del vector delta XL está dada por una recta y esa recta tiene que ser tangente al cable. Como el cable es un cable recto que está sobre el eje X, la tangente a ese cable recto es la propia recta, es decir, este vector tendrá componente X. Lo que ahora queremos averiguar es para dónde apunta a lo largo de las X, si es hacia las X positivas o hacia las X negativas. Recuerden que el sentido del vector del TXL es tal que me lo da el sentido de la corriente. Como dijimos que la corriente va de izquierda a derecha, delta XL es un vector que tiene un sentido que apunta hacia las X positivas. Con esto ya tengo la dirección, el sentido y el módulo del vector delta XL es delta XL. Así yo puedo construir el campo magnético en el punto P que genera este trozo de material delta XL, lo puedo construir gracias a la ley de Biot-Savart. Entonces, este trozo L va a producir un campo delta BL, cuya expresión es mu sub 0 sobre 4pi por i, por el vector delta XL por RL, donde RL, ¿qué es? Es un vector que va desde el elemento de corriente al punto donde yo quiero calcular el campo, como se ve aquí en la figura, dividido la distancia al cubo que hay entre delta XL, entre el trozo de material conductor y el punto P. Bueno, vamos a ver ahora. Dibujemos este vector delta B sub L. Del anterior gráfico, lo que se observa es que delta B de L solamente tiene componente Z positiva. ¿Por qué? Vamos a volver acá. Vamos a ver delta B de L, ¿qué dirección tiene? Recuerden que como mu sub 0 sobre 4pi es la corriente es positiva y RL es positivo, al cubo seguirá siendo positivo, la dirección y sentido del vector delta BL es la que coincide con la dirección y sentido del vector que resulta de llevar a cabo el producto vectorial entre los vectores delta XL y RL. La dirección que resulta del vector, la dirección del vector que resulta de ese producto vectorial, la podemos obtener de la siguiente manera. La dirección está dada por una recta. Esa recta tiene que ser perpendicular al plano que contiene ambos vectores. Si se fijan en la figura, el vector delta XL y el vector RL están contenidos en el plano XY. Por lo tanto, el vector que resulta del producto vectorial va a tener una dirección que es perpendicular al plano XY. Esa recta es el eje Z. Ya sé que delta B de L entonces va a tener componente Z. Lo que quiero averiguar es si apunta hacia las Z positivas o negativas, es decir, quiero calcular el signo. Nuevamente, aquí se ve que el vector delta XL, que es el primer vector, tiene componente X positiva. Si yo pongo mi mano derecha abierta y paralela al eje X y con la yema de mis dedos apuntando hacia las X positivas, que la posición de mi mano derecha es coincidente con el primer vector, que es delta XL. Ahora cierro la mano de la única manera que puedo cerrar una mano derecha hacia el segundo vector, que es RL, y observo que el pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Por lo tanto, quiere decir que el sentido es positivo. Es decir, que entonces delta B de L, como dice aquí, tiene componente Z positiva. ¿Cuánto vale su módulo? Y bueno, el módulo ya vimos lo que es el módulo que resulta de un
de la ley de Biot-Savart. Es mu sub 0 sobre 4pi y por el módulo del vector delta XL, que es la longitud del trozo de material conductor, por el seno de tita L dividido RL al cuadrado. En este caso, noten ustedes, permítanme volver a la pantalla anterior, esto es tita L. Si ustedes se fijan bien, obtenemos que hay un triángulo rectángulo cuyos catetos son XL, la distancia que hay del trozo de material conductor al origen, y que es la coordenada del punto P, la única coordenada distinta de 0 del punto P, y el módulo del vector RL forman un triángulo rectángulo. Resulta entonces que el módulo de RL lo puedo calcular a través del teorema de Pitágoras, y el seno delta de tita sub L puedo calcularlo en el mismo triángulo rectángulo como el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y así obtenemos que RL al cuadrado se puede escribir como XL cuadrado más Y cuadrado, en tanto que el seno de tita sub L es el cateto opuesto, como dijimos, Y, dividido RL en módulo. Bueno, el campo resultante, noten ustedes que, como ya dijimos, el vector que genera ese trozo delta XL de material conductor que transporta una corriente tiene solamente componente Z positiva. Ahora, si yo quiero saber el campo resultante que generan todos los trozos en que yo subdividí al cable, y tengo que hacer la suma de los campos generados por cada uno de estos trozos. Ahora bien, como cada uno de estos trozos también va a generar una componente Z, para tener componente Z positiva, en realidad, más que una suma vectorial, yo tengo que sumar las componentes Z positiva de todos los campos que genera. Pero esa componente Z positiva, es decir, esta es la suma vectorial, pero como B sub L tiene componente K, B de P también tendrá componente K. Es decir, si cada uno de los sumandos de mi suma tiene solamente componente en Z, la suma, la resultante también va a tener componente en Z. ¿Y cuánto vale esa componente en Z? Y bueno, la que hemos calculado, el módulo del campo que hemos calculado. Noten ustedes que yo, para hacer entonces hallar el campo resultante que genera todo el cable ahora de longitud L en el punto P, tengo que hacer esta suma. Si yo en esta suma que tengo aquí reemplazo RL por la expresión que hemos obtenido y el seno de tita sub L por la expresión correspondiente, veo que tengo que hacer esta suma. Esta suma, recuerden ustedes, es una suma que la habíamos llamado una suma de Riemann, es decir, que aproximamos esta suma a una integral. Y esa integral, ¿por qué lo hacemos esto? Porque recuerden que yo acá hice una subdivisión en m partes no necesariamente iguales del cable. Pero si bien alguno de ustedes, seguramente la subdivisión en m partes no necesariamente iguales que van a hacer, no va a coincidir con la mía. Y si viene una tercera persona a hacer esa partición, tampoco va a coincidir con la que yo hice o con la que hizo la segunda persona. Pero el resultado general tiene que ser el mismo. De manera tal que yo entonces puedo tomar que delta XL, que es la longitud de cada elemento, tenderla a 0, con lo cual el número de particiones tendería a infinito, y en ese caso la sumatoria se puede aproximar a un integral que va a tener la expresión mu sub 0 sobre 4pi por I, que es la coordenada del punto P, la única coordenada no nula del punto
P por la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de este integrando. Bueno, hay que hacer la integral. Esta integral no es nueva, ya nos apareció. Nos apareció cuando estudiamos, recuerden ustedes, el caso de un cable cargado infinito y queríamos calcular el campo eléctrico en un punto P que estaba a lo largo del eje Y. Bueno, lo que sí se ve de este resultado es que el resultado va a depender, el resultado de la integral va a depender de la longitud que tenga el cable. Nosotros dijimos que el cable podía tener cualquier longitud, 1 metro, 2 metros, 10 metros, 5 kilómetros. Bueno, va a depender de esa magnitud, el resultado de esta integral. Nosotros, para tener un resultado, primero, que sea manejable desde el punto de vista algebraico, que sea una expresión sencilla con la cual nosotros podamos trabajar, y además, para independizarnos de la longitud de L que tenga el cable, es decir, tener una expresión que no dependa de la longitud, nosotros vamos a hacer una aproximación, y la aproximación es muy similar a la que se hizo en su oportunidad cuando se trabajó con un cable cargado infinitamente. En esa oportunidad queríamos calcular el campo eléctrico, hicimos esta misma aproximación. Y esta aproximación tiene que ver con que yo voy a considerar que el punto en donde quiero calcular el campo magnético está muy cerca del cable, pero muy cerca, ¿qué significa? Muy cerca comparado con la longitud del cable. Yo esto se los explicaba a ustedes en aquella oportunidad y lo voy a volver a hacer ahora, diciendo que supongamos que ustedes, bueno, entiendo que estarán en su casa, en alguna habitación de su casa. Y yo les pregunto a ustedes, díganme de cuál es la forma geométrica que tiene la pared que está frente a ustedes. Bueno, me dirán que será cuadrada, tiene una forma cuadrada o rectangular, dependiendo, y esa respuesta ustedes me la pueden dar, porque ustedes ven el contorno de la pared. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, bueno, acérquense a la pared a una distancia tal que apenas puedan tocar la pared con la punta de la nariz? Y entonces ustedes entran a revolear los ojos para ver el contorno, los contornos de la pared. Van a ver que no los pueden ver el contorno. Que están tan cerca de la pared que no pueden ver los contornos. Entonces ustedes no me pueden responder cuál es la forma geométrica que tiene la pared. ¿No? Me pueden decir que es cuadrada, no pueden decir si es rectangular, si es circular o incluso si es infinita. Porque como no ven el contorno, piensan que, bueno, qué sé yo, es infinita. Bueno, y acá ocurre lo mismo. Por ejemplo, si el cable es de 1 metro y para que se cumpla esta condición, que I es mucho menor que L, por ejemplo, I tendría que valer 1 centímetro. Entonces, si yo me acerco al cable 1 centímetro, capaz que no veo los contornos. Y el cable que tiene una longitud finita de 1 metro, en realidad yo lo veo infinito. Pues estoy tan cerca del cable que no veo los contornos. Si es 10 metros, y bueno, puede ser que estando, qué sé yo, a 50 centímetros cumpla muy bien esa condición. Y si está a 10 kilómetros, yo puedo estar, qué sé yo, a 100 metros que esa del cable, que cumple también muy bien con esta condición. Bajo esta aproximación, la anterior expresión que me daba el módulo del campo magnético, ¿por qué el módulo? Y porque la dirección y sentido yo ya sé que es Z positivo. Entonces, el módulo del campo magnético en el punto P va a ser mu sub 0 sobre 4pi I por I, la única coordenada no nula que tiene el punto P, por la integral entre menos infinito y más infinito de este integrando. Bueno, esa integral que se hizo con cierto detalle en la oportunidad que tratamos el caso de un cable infinito cargado, bueno, tiene como resultado 2 sobre I cuadrado.
Ese es el resultado de esta integral. Lo hicimos con detalle en aquella oportunidad. Pueden consultarlo. Bueno, si el resultado de esta integral es 2 sobre i cuadrado, reemplazando este resultado en la anterior expresión, obtengo que el módulo del campo magnético que genera este cable conductor en un punto P que está a una distancia i del cable es mu sub 0 sobre 2pi por i sobre i. Y este campo tiene componente K positiva. Es decir, apunta hacia la Z positiva, es decir, apunta hacia ustedes. Ahora bien, volvamos ahora acá. Acá ahora tengo mi sistema inercial, XY, Z positivo, tengo el cable. Yo no lo veo el cable está, ya sabemos, a lo largo del eje X. Pero ¿cómo sé cuál es el campo que genera ese cable en un punto P? Y bueno, está acá. Con nuestra notación, el vector, la intensidad del campo magnético que genera el cable, que es B en el punto P, está representado por este vector. Recuerden nuestra notación, que esto representa el círculo con un punto, representa la componente Z positiva, es decir, el campo magnético apunta hacia ustedes. Pero ¿qué ocurre? La corriente que genera este campo magnético, ¿qué dijimos que era la corriente? Y son cargas que están en movimiento. Están en movimiento a velocidad constante. Y ya sabemos que el campo eléctrico que genera una partícula una partícula cargada que se mueve a velocidad constante, es igual que el campo magnético que genera una partícula estática. Por lo tanto, también esa corriente va a generar un campo eléctrico en el punto P. Campo eléctrico que ya nosotros lo hemos calculado en el capítulo de la electrostática. Noten ustedes que el campo eléctrico, en aquella oportunidad, el módulo del campo eléctrico era 1 sobre 2pi epsilon 0 de lambda. Lambda es la densidad lineal de carga dividido i, la distancia que hay desde el cable al punto P. Y habíamos encontrado en aquella oportunidad que el campo eléctrico tenía, mejor dicho, tenía componente a lo largo del eje I positivo. Y como vemos, el campo magnético acá tiene componente a lo largo del eje Z positivo. Nuevamente se pone de manifiesto, primero, la diferencia vectorial que hay en los dos campos. Mientras el campo eléctrico es proporcional, la dirección está a lo largo del eje Y, el campo magnético está a lo largo del eje Z. Nuevamente, estos dos campos son perpendiculares. El campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares. Noten ustedes, además, que la dependencia de los módulos con la distancia en ambos casos van como la inversa de la distancia que hay entre el cable y el punto P. Es decir, los dos campos, los módulos de los dos campos van como la inversa de la distancia. Es decir, si yo me voy alejando cada vez más del cable, tanto el campo eléctrico como el campo magnético en módulo van a ir disminuyendo, pero siempre van a conservar el hecho de que son perpendiculares uno con otro. El campo magnético es, en este caso, tiene dirección del eje Z positivo, dirección y sentido hacia el eje Z positivo, y el campo eléctrico tiene dirección y positiva. Eso se va a seguir cumpliendo siempre. Bueno, vaya esto como ejemplo. Noten ustedes, y una cosa que quiero decirles, cuando nosotros analizamos el campo eléctrico,
En aquella oportunidad dijimos que un cable cargado tenía una simetría cilíndrica. Acá, ahora, el campo magnético es tangente a ese cilindro. Bueno, vayamos ahora a ver esto. Imaginemos, a ver, permítame volver a esta pantalla. Yo acá tengo el sistema inercial X, Y, Z positivo apuntando hacia ustedes. Ahora, imaginemos que yo miro del costado izquierdo. Si yo miro del costado izquierdo, ¿qué voy a tener? Voy a tener el eje Y, el eje Z y el eje X positivo que entra a la pantalla. El eje X positivo entra a la pantalla. Fíjense en ustedes un hecho que es importante. En el punto P, que está aquí, que se ve aquí, tengo el campo magnético B de P, que ahora sí, al campo magnético lo dibujo como una flecha, porque tiene componente Z positivo en ese punto. Yo acá no he dibujado el campo eléctrico, ¿por qué? Y porque yo ya sé que conociendo la dirección y sentido del campo magnético, el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular. Ahora bien, tomemos puntos que están a la misma distancia I del cable. Los puntos que están a la misma distancia I del cable son aquellos puntos que están sobre la circunferencia punteada que se observa aquí. Todos esos puntos están a la misma distancia I del cable. Y en todos esos puntos que se cumple que el módulo del campo magnético tiene esta expresión. Como I es la misma, porque todos los puntos están a la misma distancia I del cable, ¿qué obtenemos? Que en todos esos puntos el módulo del campo magnético tiene el mismo valor. Es decir, sobre todos esos puntos, el campo magnético es constante. La figura que nos quedó aquí es un círculo. Ojo, acá no puedo yo extender al espacio. Esto es un círculo. Y noten ustedes que se ve también en el dibujo que la dirección siempre es tangente a ese círculo. La dirección del campo magnético siempre es tangente a ese círculo. Y el sentido, noten ustedes, es el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Recuerden ustedes que nosotros habíamos definido en electrostática las líneas de campo eléctrico. Y esas líneas de campo eléctrico eran líneas donde en cada punto de esa curva me daba la dirección y sentido que tenía el campo eléctrico. Noten ustedes que aquí esta circunferencia de radio I, en cada punto el campo magnético es tangente y además me da también el sentido que va a tener el campo magnético. Es decir, yo podría concluir que las líneas de campo magnético que genera este cable cargado son circunferencias, es decir, son curvas cerradas. Y aquí empieza la diferencia en la naturaleza vectorial del campo eléctrico y el campo magnético que yo les hablaba. Mientras las líneas de campo eléctrico nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas, las líneas de campo magnético son curvas cerradas. ¿Qué conclusión podemos sacar ahí? Recuerden ustedes que cuando yo quería calcular el flujo de campo eléctrico, ese flujo de campo eléctrico siempre era igual a la carga interior a la superficie cerrada que yo estaba considerando. Eso
era consecuencia del hecho que yo puedo separar en el espacio las cargas positivas de las cargas negativas e incluso puedo separar cargas de igual o de distinto signo en el espacio. Yo puedo redistribuir las cargas en el espacio. Cosa que en esto trae como consecuencia de que las líneas de campo magnético sean curvas cerradas, es que las cargas no empiezan y no terminan en ningún lado, porque son curvas cerradas. No puedo decir que esta circunferencia, cuando la dibujé, empezó en un punto y terminó en otro punto. ¿Cómo se pone de manifiesto esto? Y se pone de manifiesto diciendo que el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada siempre es cero. El flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada siempre es cero. De ahí es que tampoco en el capítulo de magnetismo hay un práctico de ley de Gauss, como hubo en electrostática, un práctico de ley de Gauss. Acá no hay una ley de Gauss. ¿Por qué? Porque siempre es cero. ¿Y eso qué consecuencia trae? Trae que las líneas de campo magnético son siempre líneas cerradas, son siempre curvas cerradas. Es decir, parecería ser de que yo no puedo separar en el espacio las fuentes, así como yo decía que las cargas positivas y negativas, o cargas negativas o cargas positivas, podía ponerlas en distintos lugares del espacio, acá no. El hecho de que el campo magnético tenga curvas cerradas, bueno, vamos a ver que tiene que ver con el hecho de que los polos magnéticos no se pueden separar en el espacio, sino que siempre aparecen juntos. Bueno, y esta es la primera ley de la electrostática, de que el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada siempre es cero. Vamos ahora a la segunda ley. Recuerden que en electrostática, ¿cuáles eran las leyes de la electrostática? Las leyes de la electrostática eran que el flujo de campo eléctrico y la circulación de campo eléctrico. Ahora aquí también ya vimos el flujo de campo magnético siempre es cero y ahora tenemos que calcular la circulación de campo magnético. Y eso lo vamos a hacer también alrededor de una trayectoria cerrada. Es decir, yo lo que quiero calcular es esta integral y cuál es el resultado de esta integral alrededor de una trayectoria cerrada. Puesto que aquí las líneas de campo magnético, ya dijimos, son curvas cerradas, bueno, voy a calcular la circulación de campo magnético alrededor de una de las curvas cerradas que acabo de dibujar. Bueno, para calcular esta integral, recuerden ustedes que el resultado de esta integral es la longitud del camino C. El resultado de esta integral es la longitud del camino C. Bueno, yo acá para hacer esta integral tengo B, ya lo conozco, lo que me falta es diferencial de R. Bueno, yo aquí en este punto he dibujado diferencial de R. Diferencial de R es un vector que es tangente acá a la curva y tiene ese sentido. Como ven, diferencial de R y B son dos vectores paralelos. Bueno, vamos a hacer, para calcular la integral, primero hay que hacer el producto escalar. Y noten ustedes lo siguiente, que el producto escalar entre el campo magnético B y diferencial de R es el módulo del primer vector, que es B,
el módulo de diferencial de R, que es diferencial de R, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Como ambos vectores son paralelos, el ángulo que forman entre ellos es 0. El coseno de 0 es 1, entonces resulta que el producto escalar es diferencial de R. Recuerden ustedes que en todos los puntos en donde yo estoy calculando el producto escalar, en todos estos puntos que son los puntos de esta circunferencia de radio I, el campo magnético, el módulo del campo magnético es constante, es decir, tiene siempre el mismo valor. Por lo tanto, cuando tenga que calcular esta integral, ¿qué pasa? Como B es constante, puede salir fuera del integral. Y el resultado de esta integral, ya dijimos, es la longitud del camino cerrado C. Como yo elegí como camino cerrado C una circunferencia de radio I, y la longitud de una circunferencia de radio I es 2pi por I, resulta que el resultado del integral es B por 2pi por I. Recuerden que el módulo de campo magnético es mu sub 0 sobre 2pi por I sobre I. Así obtenemos que el resultado de esta integral me da el módulo del campo magnético, mu sub 0 por I dividido 2pi. Por 2pi, que es la longitud de circunferencia, me queda que es mu sub 0 por I. Es decir, que el resultado de esta integral es igual a mu sub 0 por la corriente que pasa a través del área que tiene como contorno el camino cerrado C. El resultado de esta integral es igual a mu sub 0 por la corriente que pasa a través del área que tiene como contorno el camino cerrado C. ¿Qué significa esto? Un camino cerrado que cierra un área. Bueno, en este caso, si a través de esa área pasa una corriente, como en este caso, bueno, el resultado de esta integral es mu sub 0 por I. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora voy a calcular la misma integral, pero a través de un camino en donde no hay corriente a través del área que tiene como contorno el camino cerrado C? En este caso, el camino cerrado, para diferencial del anterior, que lo llamamos C, a este que vamos a llamar, lo vamos a llamar C'. ¿Y cuál es el camino C'? Bueno, imaginemos que yo aquí en la figura de la derecha tengo, como antes, el eje Z positivo, el eje Y positivo y el eje X positivo entrando hacia la página, habíamos dicho. Bueno, y ahora aquí he dibujado dos líneas de campo magnético, es decir, dibujé dos círculos concéntricos. Estos círculos son concéntricos, es decir, tienen el mismo centro. Y noten ustedes que uno tiene un radio I1, que es el mayor, y un radio I2, que es el menor. Claramente, en todos los puntos de la circunferencia de radio I1, el vector B sub 1 es tangente a esa circunferencia. En el segundo círculo, el interior, que tiene un radio I2 menor que I1, también se ha dibujado el campo magnético B sub 2, que es tangente a la circunferencia de radio I2. ¿Y cuál es mi camino cerrado C'? Mi camino cerrado C' es el camino que va de 1 a un punto 2. 1 y 2 están conectados por un arco de circunferencia de la circunferencia de radio I1. De 2 a 3,
es un camino, del punto 2 al punto 3 están unidos por una recta o un segmento que es paralelo al radio I1. Luego de 3 a 4 me voy por un arco de circunferencia de la circunferencia de radio I2. Y de 4 a 1 voy a través de una recta que es paralela al radio I1. Noten ustedes que aquí he dibujado no solamente los vectores B1, B2, sino también los diferenciales de R. Bueno, vamos a calcular ahora la integral a través del camino C', que es de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. La integral que tengo que calcular es la integral de B de R entre 1 y 2, más la integral entre 2 y 3, más la integral entre 3 y 4, más la integral entre 4 y 1. Noten ustedes, y permítanme volver a esta pantalla, que cuando yo tenga que hacer el producto vectorial del campo magnético con el diferencial de R entre el punto 2 y el punto 3, el campo magnético siempre va a ser tangente a la circunferencia. Y el diferencial de R, dijimos que el punto 2 y el punto 3 es un radio paralelo, es decir, es una recta paralela al radio I1. Por lo tanto, el diferencial de R va a ser perpendicular a B1. Eso hace que, como el diferencial de R y el campo magnético son perpendiculares, el producto escalar me dé 0. Lo mismo va a ocurrir cuando vaya entre 4 y 1. Ahí el campo magnético es B2 y el diferencial de R es paralelo al radio I1, que claramente se ve es perpendicular a B2. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a obtener? Nuevamente el producto escalar entre B2 y diferencial de R va a ser 0. Como estos productos escalares van a ser 0, estas integrales entre 2 y 3 y 4 y 1 van a ser 0. Resta entonces calcular la integral entre 1 y 2 y la integral entre 3 y 4. Vamos a hacerla. La integral entre 1 y 2, para eso tengo que hacer el producto escalar, que es el módulo del primer vector, que es B1, por el módulo del segundo vector, que es diferencial de R. Y nuevamente, permítame aquí, diferencial de R y B1 son paralelos, por lo tanto el ángulo es 0, el coseno vale 1. Y entonces, como B1, el módulo de B1 es constante para todos los puntos entre 1 y 2, porque me estoy moviendo por un arco de circunferencia, esto es B1 por esta integral. Pero esta integral, ¿qué dijimos que es? Es la longitud del camino, que la vamos a escribir como delta tita por I1. En tanto que cuando haga el producto escalar entre B2 y diferencial de R, voy a tener, que es el módulo del primer vector, B2, por el módulo del segundo vector, diferencial de R. Y ahora, volviendo a esta, noten ustedes que diferencial de R y B2 son paralelos, son antiparalelos, es decir, tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. De ahí surge que el ángulo entre ambos vectores es 180 grados. Y entonces el coseno de 180 es menos 1. De ahí es que aparece este signo menos, y nuevamente, como B2, el módulo de B2 es constante para todos los puntos entre 3 y 4, puede salir fuera del integral. Y la integral entre 3 y 4 me va a dar la longitud del camino que hay entre 3 y 4, que es un arco
de la circunferencia de radio I2. Por eso es que es delta tita por I2. Así resulta que si, si yo reemplazo B1 por la expresión que he dado y B2 por la expresión que he dado y sumo, voy a encontrar que el resultado de esta integral es cero. Es decir, lo cual coincidía con el anterior resultado. ¿Por qué? Porque noten ustedes, permiso, vengan, vamos a volver aquí, a través del área que tiene contorno al camino cerrado C', esa área no es surcada por ninguna corriente. Por lo tanto, si el resultado tiene que ser cero. Así arribamos a lo que se conoce como la ley de Ampère, que dice que la circulación de campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I, donde I, ¿qué es? Es la corriente que pasa a través del área que tiene como contorno el camino cerrado C. Y así entonces arribamos a las dos leyes de la magnetostática. La primera, que si quieren llamar la ley de Gauss lo pueden hacer, y que dice que las líneas de campo magnético a través de una superficie cerrada son siempre cero. El flujo de campo magnético es cero. Es decir, que las líneas de campo magnético siempre son curvas cerradas. Recuerden que por eso nunca vamos a ver un práctico en donde de ley de Gauss, porque siempre va a ser cero. No es como en la electrostática, que a veces es positiva, otras veces es negativa, o también puede ser cero. Y luego tenemos la ley de Gauss, la ley de Ampère, perdón, que es que la circulación de campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I, siendo I la corriente que pasa a través del área que tiene como contorno el camino cerrado C. Estas son las dos leyes de la magnetostática. Así como había dos leyes para la electrostática, acá en la magnetostática también hay dos leyes. Y una habla del flujo y la otra habla de la circulación. Lo mismo que ocurría en electrostática. Pero noten ustedes que allá en electrostática la circulación es cero y el flujo es distinto de cero. Acá es al revés, el flujo es cero y la circulación es distinta de cero. Esto pone en evidencia dos cosas. La primera, noten ustedes que aquí no aparece el campo eléctrico, como tampoco aparecía campo magnético en la anterior ecuación, en las ecuaciones de la electrostática, no aparecía el campo magnético. De hecho, nosotros hablamos de electrostática sin mencionar nunca el campo magnético. Y podríamos haber comenzado el curso por el campo magnético sin hacer referencia al campo eléctrico. Ese segundo forma de darlo no se hace por una cuestión didáctica, no por una cuestión física. Esto nos pone de manifiesto que el campo eléctrico y el campo magnético son dos mundos separados. De hecho, ya hemos visto que la naturaleza vectorial de los campos es muy diferente. Es decir, mientras no aparece el tiempo, que esa es la otra consecuencia, noten ustedes que acá tampoco aparece el tiempo. Acá solamente aparecen variables espaciales, lo cual nos dice que estas ecuaciones deben ser muy buenas para describir fenómenos estacionarios, es decir, independientes del tiempo. Ahora, ¿qué pasará si yo tengo un fenómeno magnético dependiente del tiempo? Ah, bueno, no sé, eso acá no está.
La conclusión entonces de estas dos ecuaciones es que la electrostática y la magnetostática son dos mundos separados, no tienen ningún punto en común. Y la segunda, nuevamente, de que no, una de las variables de las magnitudes físicas más importantes, como es el tiempo, está ausente en, en estas ecuaciones, tanto en la electrostática como en la magnetostática. Es decir, son excelentes, deben andar muy bien para describir efectos, fenómenos estacionarios. Bueno, con esto concluimos esta clase número 12 y también concluimos con la teoría por el día de hoy. Nosotros ahora vamos a hacer un descanso, permítame descansar un poco la garganta, son 10 y 10, 10:25, nos volvemos a reunir para terminar con el práctico número 6. Entonces, 10:25 terminamos, me vuelvo a conectar y continuamos ya para terminar el práctico número 6. Bueno, alumnos, nos volvemos a encontrar en 15 minutos. Hasta luego, alumnos.